Continuamos, amigos, aquí con Yo Prometo y Marcel Granier. Doctor, fíjese, ahora hay una tendencia a hablar de que hay que moderarse. Ahora hablan del diálogo, a mí me parece muy bien, yo soy una demócrata, yo creo en el diálogo. Pero es que a veces también cuando un gobierno se siente contra las cuerdas, este gobierno cada vez que se ha sentido contra las cuerdas saca gritos, habla de diálogo, y después lo que hace es coger un respiro y golpea más duro a los demócratas del país, ¿no? Bueno, también eso ha tenido que ver mucho con los medios, han bajado el tono, han bajado el volumen, han puesto música. Ahora uno prende la radio y hablan de los ejercicios, de lo bueno que es la camomila, y esas cosas que es verdad, son muy buenas, pero en el país hay un problemón, en el país matan a un venezolano cada minuto, o cada hora, perdón, para no exagerar. En Venezuela... Cada media hora. O cada media hora, imagínense. En el país no hay papel toalé, doctor. Y yo quiero que los televidentes, yo estoy desesperada, y yo le agradezco mucho cada vez que yo pongo en el Twitter o que digo por la radio que no hay papel toalé, que salen 3 amas de casa a decirme que me vaya a patar al automercado. Eso no puede ser. Se los agradezco de verdad, pero no puede ser. Que a la gente le pongan un número para agarrar la harina de arepa, harina pan. Eso es muy humillante. Eso es muy humillante. Sí. Pero eso es lo que hay, ¿eh? Y eso hay que silenciarlo. No. Y hay que moderarse para decirlo. Fíjate, yo creo que uno de los problemas más serios que tiene este gobierno es que le ha metido tanto miedo a la gente y a los medios que muchas cosas no se dicen. Y eso lo que hace es agravar los problemas. O sea, por no haber denuncias más contundentes contra la corrupción en PDVSA, se robaron, un solo tipo se robó en un solo viaje 600 millones de dólares, que por cierto entiendo que eran los fondos de pensiones de los trabajadores de PDVSA, y no ha pasado nada. Se quemó la refinería de Amuayo, una parte considerable, y no ha pasado nada. Han saqueado el Bandes y no ha pasado nada. Ahora hay una detenida, varios detenidos en Estados Unidos. Hay varios detenidos, pero ¿quiénes presidían el Bandes en esa época? Entiendo que el teniente Isea, que fue también ministro de Hacienda, el teniente Andrade, que también fue tesorero de la Nación, la señora Betancourt, que también fue, que ahora es presidenta del Banco Central. Y no pasa nada. Y hay un muerto cada media hora en el país y no pasa nada. Y tú ves que van premiando a todos los militares involucrados en los golpes de Estado. El teniente Cabello es presidente de la Asamblea, el teniente Chacón ahora es el superministro de la Electricidad, el que era capitán Rodríguez ahora es general y ministro del Interior, imagínate, es el responsable de la seguridad, de la justicia y de la paz en el país. Un hombre que hizo todo lo posible por matar al presidente Pérez y a doña Blanca y a sus hijas y a sus nietos. Entonces ahora es el responsable de la seguridad, de la justicia y de la paz. Entonces, por no hablar esas cosas, ocurren todos estos desafueros que estamos viendo. El peor enemigo de un gobierno es la falta de libertad, porque en la medida que la gente no se puede expresar libremente, la corrupción crece, la ineficiencia se extiende por todas partes y la frustración de la gente también crece. Y por eso llegamos a esta situación en donde una mayoría inmensa del país no reconoce a Nicolás Maduro como su presidente. La inmensa mayoría de los venezolanos piensa que hubo un fraude electoral. ¿Y a dónde nos lleva esto? Una violencia creciente. Ahora hay presos políticos. Ahí tienes tú el general Antonio Rivero haciendo una huelga de hambre. Espero que no cometan el mismo crimen que cometieron con Franklin Brito de dejarlo morir. Espero. Pero como no informan, nadie ha oído al general Rivero, nadie lo ha visto, porque estas dictaduras, sobre todo de inspiración cubana, trabajan siempre a la sombra, ocultos, no quieren enseñar nada. ¿Cuántas veces no has invitado tú al presidente de la República o a sus ministros que vengan a este programa? Por cierto, gracias por recordármelo, doctor. Esta carta, por favor. Esta es una de las tantas. Vamos a estar en próximos programas, si Dios quiere la Virgen, mostrándoles las invitaciones que le hemos hecho a cientos de funcionarios del gobierno y diputados oficialistas. Esta es a Nicolás Maduro Moro, se le enviamos el 3 de mayo al Palacio de Miraflores y a él le estábamos solicitando formalmente la invitación para participar en el Yo Prometo de hoy,
de hoy pero 12 de entonces, mayo. gracias a Maduro estoy yo aquí. Ay, bueno, Gracias. no quiero decirle que usted es plato de segunda mesa. No, pero que encantado. Pero de verdad que sí, estábamos invitando, nos parecía importante que el presidente de la República poder conversar con él, el señor Maduro. Pero bueno, ¿Estás tan segura de que es el presidente de la República? Esto no es primer plano. Esto yo prometo. ¿Usted está seguro? Yo no. Bueno, usted lo dijo. Hay una inmensa mayoría, los venezolanos, yo creo que en su inmensa mayoría queríamos una auditoría completa, Esto auténtica. recuerda en muchos aspectos, en otros es muy distinto, pero recuerda mucho. Pero sería bien bueno que volviera a primer plano. Ojalá, con gusto lo haría. De verdad que nos encantaría. Pero fíjate, esto me recuerda mucho la época final del segundo gobierno de Perón. O sea, cuando él llega y también tiene personas interpuestas, ungido. Entonces unge primero a su dentista, a Cámpora, y después se pone él. Y después él se muere, pero deja a la mujer, a Isabelita. Isabelita tenía un tutor, que era aquel famoso loco López Rega, creo que se llamaba. Y aquí estamos viendo un poco de ese fantochismo. O sea, una persona que nos imponen, que asume la presidencia de una manera ilegal, que se queda en la presidencia para lanzar su candidatura de una manera también ilegal, en un proceso lleno de fraude por todas partes. Es que por donde tú mires el proceso electoral, el registro electoral es un grandísimo fraude, la propaganda electoral del régimen, la parcialidad del Consejo Electoral, por donde tú lo mires. Doctor, fíjese, Maduro ha dicho que lo invisibilizaban en los medios privados. Yo me pregunto, ¿cuántos medios privados quedan? ¿Cuánto es el número, el monopolio comunicacional de este gobierno? Mira, yo veo bastantes noticieros todavía, y casi siempre, en todos los noticieros, en todos los noticieros la primera noticia, en el más del 90% de los casos, es del gobierno. Y en más de la mitad de las noticias del gobierno es Maduro. O sea, si hay alguien que no puede decir que los medios privados no lo sacan, es Maduro. Porque además de eso, hace cadenas con la misma frecuencia que las hacía Chávez, solo que bastante más fastidiosas y menos informativas que las de Chávez, lo cual no quiere decir que las de Chávez fueran buenas, también eran perversas. Pero abusa todavía más. Claro. Y el régimen lo que ha hecho desde que llegó no ha atendido ni uno solo de los problemas, es hacerse la propaganda. O sea, si hay alguien que no tiene derecho a hacer ese reclamo es él. Ahora, está obsesionado. Él quisiera que las 24 horas del día todos los medios del país en cadena lo estuviesen transmitiendo. Déjame decirte que él va a ser el primero que va a lamentar eso, porque qué vida tan fastidiosa, qué televisión tan fastidiosa. Imagínate tener que ver 24 horas al día a Maduro en televisión y en radio. La gente lo dice ya. Además, hay una cadena que de verdad que fue un poema, sobre todo para la radio, que fue cuando la golpiza en la Cámara de Diputados, que la pasaron, era muda, y entonces encadenaron también a la radio, entonces con una música ahí, yo no sé, rara, con unas tomas que no decían absolutamente nada, pero yo me imagino la gente que iba en su carro y que estaba oyendo aquello no entendía mucho lo que estaba pasando. Pero la gente sí entiende que es una manipulación del régimen y que es mentira. Por eso la mayoría del país está convencido de lo que vieron además que pasó. Sí. ¿No? Donde unas bandas, unas patotas organizadas por el gobierno, le cayeron a golpe a unos ciudadanos que además son representantes del pueblo. Eso lo vio todo el mundo. Ahora fíjese, volviendo al tema del diálogo. Ahora se habla de diálogo, de que hay que dialogar en el Parlamento. Y yo le pregunto, porque yo recuerdo que el presidente Pastrana fue en Colombia, trató de conseguir el diálogo y la pacificación con la guerrilla colombiana, y resulta que, bueno, terminó él muy mal su gobierno, ¿no? Porque no consiguió absolutamente nada. Ahora vemos que Santos también pareciera que está tratando, y bueno, ojalá que así sea, ¿no? Sin embargo, pues no veo todavía como que eso se va a dar, ¿no? Porque la guerrilla no negocia, no dialoga, la guerrilla
se impone por la fuerza, ¿no? Bueno, y en el caso de la guerrilla colombiana tiene además dos características. Una es que es de inspiración comunista y otra es que es narcotraficante. Y ese modelo han logrado transferirlo hacia Venezuela. Ujú. Y yo se lo decía porque precisamente esa inspiración subversiva tienen muchos de los parlamentarios venezolanos. Uno cuando ve la actitud, por ejemplo, del señor que preside la Asamblea Nacional, el señor Cabello, con esa vulgaridad, esa prepotencia, eso que aquí no hablan mientras ustedes no reconozcan. Uno dice, ¿cómo se dialoga con una persona que además ha participado en golpes de Estado, en alzamientos militares? ¿Cómo se dialoga con una persona así? Pero eso me lo va a responder en la próxima parte porque me están diciendo que tenemos que ir al corte. ¿Cómo no? Ya venimos, amigos, quédense con nosotros. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido a ¿Qué le pasa a la sociedad?